Hola, ¿qué tal? Les damos una bienvenida muy especial a su programa Family Online, un canal dedicado al bienestar y al crecimiento de la familia y de la persona, con el propósito de que tengamos relaciones más armoniosas. Estamos en el cuarto tema de la serie El poder terapéutico del perdón. Si no ha visto los anteriores, les recomendamos. El primero tuvo que ver con el resentimiento, cómo las personas a veces por heridas reales que les hicieron, daños, ofensas, actos de injusticia, viven con un resentimiento, con una carga muy pesada en sus vidas que no les permite ser completamente felices, no les permite crecer y sobre todo, como lo vimos en el programa, trae muchos daños aparejados a su salud física, a su salud emocional, a su vida espiritual y cómo daña las relaciones. El segundo tema, ¿qué hacer con mi resentimiento? Porque sí, ya las personas se dan cuenta que les trae muchos daños y ahora, ¿qué hacer? Y ahí compartimos algunas estrategias con el psicólogo Nissim Estrada de cómo manejar nuestro resentimiento para liberarnos, para poder disfrutar una vida plena, una vida llena de riqueza y de crecimiento. Y el tercer tema lo titulamos El perdón, ciencia o religión. ¿Por qué lo titulamos así? Porque les comentamos que al principio muchas personas fuera del ámbito religioso descubrían que sus pacientes necesitaban un poco de ayuda para superar problemas del pasado. Pero el tema del perdón olía mucho a religión, a iglesia, a pastores, a sacerdotes, a rabinos, y no lo querían tomar en cuenta. Sin embargo, viendo la necesidad de apoyar a sus pacientes a liberarse de cargas y experiencias por el pasado, finalmente un grupo de estudiosos se decidieron a estudiar el tema desde la perspectiva científica, desde la perspectiva académica, y así nacieron proyectos como The Stanford Forgiveness Project, que se dedica a estudiar el impacto del perdón en la salud emocional. También apareció el Centro de Curación Actitudinal, que tiene que ver cómo las personas procesan experiencias y heridas del pasado, The Happiness Project, de cómo ayuda a las personas a disfrutar la felicidad y cuáles son aquellas cosas que les impiden ser felices, y una de ellas es vivir con amarguras, con resentimiento, con distanciamiento de las personas. Y el tema de hoy, queremos ver ahora la perspectiva religiosa. Claro, ya vimos lo que las ciencias sociales nos dicen. Las personas que perdonan son personas más saludables, son personas que disfrutan la vida, son personas que tienen relaciones humanas muy altruistas. Y entonces, la evidencia científica es que nos hace mucho bien perdonar. Y hoy queremos dar el enfoque religioso, el enfoque bíblico de qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del perdón. Claro, todos sabemos, es casi un hecho de que la religión enfatiza mucho la necesidad de perdonar, de que nosotros podamos resolver problemas, distanciamientos antiguos, de tal manera que podamos ser más felices y más altruistas. Y obviamente lo que la Biblia nos dice es que Dios es la fuente del perdón. De Él aprendemos a perdonar y sobre todo Él nos enseña a perdonar. Hay una cita en las Escrituras que dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía del remanente de tu heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Este es el Dios de los cristianos, que nos enseña precisamente que Él nos perdona. Y si Él nos perdona, pues Él espera que también nosotros podamos perdonar. Porque el hecho de que Dios nos perdone, nos reconcilia, restaura las relaciones rotas, el distanciamiento, el alejamiento entre la humanidad, las criaturas y el Creador. Y de Él proviene la doctrina del perdón entre nosotros los seres humanos. Porque cuando nosotros
no queremos perdonar. Vivimos resentidos, vivimos amargados, rumiando las heridas, las ofensas, los daños que nos hicieron, pues todo eso sabemos que daña todas las relaciones humanas, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Ese es uno de los problemas cuando la gente amargada, resentida, no quiere perdonar. Se han dañado las relaciones humanas. Y eso obviamente pues va a causar divisiones, va a causar separación entre las familias, entre los amigos, entre los vecinos y entre las naciones. O sea, se crea un distanciamiento serio que enfría la amistad, enfría el amor. Y por eso es que la Biblia nos enfatiza mucho acerca de la importancia de perdonar. Cuando una persona, o a veces eran tribus, a veces eran familias, que se negaban a perdonar, se creaba un sentido de desconfianza hacia los demás. Muy famoso se ha oído hablar de las vendettas italianas, de las vendettas entre una tribu y otra, entre una familia y otra. Bueno, crea un caos social, un caos humano cuando la gente no quiere perdonar. Y en la familia pasa lo mismo: distanciamiento, alejamiento, desconfianza. Y esto da pauta para un posible conflicto mayor, como en el caso de las famosas vendettas. Y sobre todo, pues detiene muchos proyectos. Si son en la familia, los proyectos se murieron, se quedaron ahí parados. Si son en la sociedad, también quedan ahí parados. Proyectos que podrían ser de bien para la sociedad o para la familia, quedan ahí estancados. Porque alguien decidió no perdonar, porque alguien decidió estar firme en contra de esas tendencias a no perdonar. Bueno, por eso es que la Biblia nos enseña mucho la importancia del perdón, porque eso sana las relaciones humanas, eso trae paz al corazón, trae paz a la familia y trae paz a la sociedad. Y por eso queremos explorar lo que la Biblia nos enseña acerca del perdón. Y lo que básicamente vamos a encontrar es que eso devuelve la paz, devuelve la armonía, devuelve el bienestar y el crecimiento. Y sobre todo, pues nos invita a reflejar el carácter de Dios. Por eso, en la Biblia encontramos un pasaje que nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguien tiene queja contra el otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la enseñanza bíblica. Ahora, la Biblia no nos dijo mucho el por qué deberíamos perdonarnos. Nos da como una instrucción de una buena convivencia en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Y nos dice: sopórtense. Sí, porque los seres humanos no somos iguales. No todos percibimos las cosas de la misma forma, ni hacemos las cosas igual. Entonces a veces hay que soportar que otra persona sea diferente de mí o haga las cosas diferente de mí. Y hay que aprender a soportarnos para convivir. Eso implica un alto grado de tolerancia y de comprensión. Y la Biblia nos dice que para que podamos tener buenas relaciones humanas en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en el vecindario, tenemos que aprender a tener tolerancia. Aquí nos dice: sopórtense. Aceptar que no todos van a ver las cosas como yo. Aceptar que no todas las personas van a hacer las cosas como yo las hago. Hay que tener tolerancia. Pero añade: perdónense si tuvieran queja. O sea, si uno lastimó, dañó, con intención, sin intención, la Biblia inmediatamente nos llama a perdonarnos. ¿Por qué? Porque eso va a mantener la unidad, el bienestar, la armonía en la familia, en el vecindario y en la sociedad. E insiste constantemente en la Biblia que nosotros nos perdonemos. Si tuvimos queja, si alguien nos dañó, si alguien nos lastimó. El problema es que a veces, especialmente los cristianos, batallan con un consejo bíblico
y más que consejo, con una orden bíblica que Dios nos da. Y a veces es la parte más dura para algunos creyentes. ¿Qué hacer cuando leemos en San Lucas 7, 3 al 14 que dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepintiere, perdónalo? Hasta ahí vamos bien. El problema es el siguiente verso que dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Dirán algunos: no, ya, es suficiente. Con una es suficiente. ¿Por qué la Biblia me dice 7? Bueno, lo que la Biblia no está poniendo un límite a cuántas veces debemos perdonar. Simplemente la Biblia dice que cada vez que una persona ofendió, se arrepiente y viene y te dice: perdóname, para restaurar las relaciones dañadas, quebrantadas, pues se requiere el perdón. Y los fariseos enseñaban, reducían el mínimo del perdón. Y Dios nos dice, bueno, Dios no pone un límite de 7. Dios dice que cada vez que las relaciones humanas se dañan, debemos aprender a perdonar. Ahora, pero vean, aquí la Biblia ya nos está dando algunas pautas cómo perdonar y cuándo perdonar. Dice aquí este pasaje: y si 7 veces al día pecare contra ti, o sea, te hace daño, te lastima, dice, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, la Biblia dice que debemos perdonarlo. Por lo tanto, ya aquí tenemos un elemento, que la otra persona debe arrepentirse, debe reconocer que dañó, debe reconocer que ofendió. Y entonces nosotros vamos a tratar de encontrar el cómo perdonar a las personas. Y miren, en las Escrituras tenemos un modelo bíblico de qué es lo que debe ser el arrepentimiento. Mientras pasa por ahí un camioncito que está vendiendo, nos disculpan, sigan atentos al tema que estamos viendo en las Escrituras. Miren, la Biblia nos dice, sí, que para que haya perdón, debe primero haber un arrepentimiento, o sea, la persona debe darse cuenta que lastimó con intención, sin intención, pero causó un daño. La persona debe reconocer que dañó. Y luego debe hacer una confesión, ¿sí? O sea, debe estar claro de que lastimó y me arrepiento, discúlpame, pero no queda ahí. El siguiente proceso es que debe haber un cambio en la conducta. Y este cambio significa la intención de ya no volver a dañar. Yo debo reconocer que hice un daño, debo estar consciente de que algo me llevó a hablar, a decir, a hacer cosas que lastimaron y que hirieron. Y ahora yo debo hacer un cambio en mi vida para intencionalmente no volver a cometer ese error. Entonces ahí tenemos en la Biblia que se requiere para el perdón, se requiere el reconocimiento, la confesión, el arrepentimiento y el cambio. Pero saben que no queda ahí. En más de una ocasión, las Escrituras nos animan a un siguiente paso, que es la restitución. Siempre que es posible, la persona debe restituir. Y ahí, en ese cuadro completo, tenemos la teología del perdón. Y cuando una persona ha completado ese cuadro del perdón, pues entonces la otra persona debe ser generosa en poder perdonarnos. Porque de otra manera nosotros vamos tratando de ser cristianos y vamos a ofender a los demás. Miren lo que nos dice el apóstol San Pablo en el libro de los Efesios: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. No te pone el así como Dios nos perdonó en Cristo, así también nosotros deberíamos tener una actitud perdonadora. Y obviamente todo esto lo hace la Biblia por nuestro bien. Por lo tanto, en este muy breve tema del perdón y la Biblia, Dios quiere
que para que se sanen las relaciones humanas rotas, debemos aprender a perdonar los unos con los otros. Y Dios nos pone el ejemplo de que así como Dios trató de sanar el distanciamiento que había entre la divinidad, entre el Creador y sus criaturas por efecto del pecado, Dios toma la iniciativa y viene y nos perdona. Ahora veamos algo. No porque nosotros merecíamos, sino por su grande amor, Dios toma la iniciativa y viene y nos perdona. Allá estaba Adán y Eva escondidos en el huerto del Edén, detrás de un árbol. Habían pecado, habían desobedecido a Dios, no sabían qué hacer, no sabían cómo remediar la situación y Dios toma la iniciativa. Busca al hombre y a la mujer y les dice, ¿dónde estás tú? Miren el carácter bondadoso de Dios. El pecado de Adán y Eva, representantes de la humanidad entera, habían roto la relación con el Creador. Habían cometido una violación a los mandatos de Dios. Más que todo, habían desconfiado de Dios. Habían dañado la relación. Entonces Dios tomó la iniciativa. Y por eso dice que Dios es amplio en perdonar, es Dios misericordioso. Ahora, en ese ejemplo, para la humanidad, en el hogar, en cualquier ambiente humano donde las relaciones se dañaron, Dios nos da este consejo. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y cuando Dios coloca ese ejemplo, su ejemplo, de que sin que la humanidad mereciera, Dios vino a buscarnos. Sin que la humanidad intentara buscar rehacer la relación dañada, fue Dios quien vino y buscó a Adán y Eva. Fue Dios quien envió a Cristo Jesús para restaurar las relaciones rotas. Por lo tanto, estos ejemplos de los muchos que hay en las Escrituras nos animan precisamente a que nosotros deberíamos tratar de ser amables, misericordiosos y perdonadores cuando en el hogar, cuando en el trabajo se fracturaron las relaciones. ¿Por qué? Porque eso devuelve la paz, devuelve la armonía, devuelve la confianza, devuelve el disfrutar la vida, disfrutar otra vez la relación en pareja, la relación en familia. Vaya, nos abre el camino a la felicidad, nos abre el camino al bienestar, nos abre el camino a la dicha. Por eso es que insistentemente la Biblia nos dice que debemos perdonar. ¿Te atreverías tú a creerle a Dios y hacerle caso y perdonas a alguien que te lastimó? ¿Te atreverías? Y sabes, es por tu bien, es por tu salud, como lo hemos visto en los temas anteriores. Dios quiere que tú disfrutes la vida. Si tú vienes con una carga pesada, una losa pesada, de que alguien te lastimó, te dañó, y quieres ser feliz, libérate de esa carga. Y sé, como dice la Biblia, amable, misericordioso y perdonador. ¿Qué tal si tomas la iniciativa y perdonas a quien te ofendió, a quien te lastimó, a quien te hizo daño? Y verás que la dulzura del perdón vuelve a hacerte feliz, restaura y sana todas las heridas. Eso es lo que deseamos y eso es lo que proponemos en este programa Family Online. Te animamos a que veas los temas anteriores, pero también te animamos a que sigas en los temas que vienen. Vamos a seguir ampliando el tema de la Biblia y el perdón, pero vamos a hablar qué es el perdón, qué no es el perdón, cuál es el proceso del perdón. Y por eso te animamos a que veas toda esta serie completa, de tal modo que todos podamos disfrutar la paz con Dios y la paz en nuestra familia. Te agradecemos por habernos acompañado, te agradecemos que des un like, que lo compartas con tus amistades y que te suscribas.
para que se te informe cuando llega un nuevo programa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.